tardes, Paola. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra primera web conferencia académica del curso Lenguas Nativas, nuevo currículo de la resolución 5218. Vamos a realimentar la actividad 1, contextualizar el debate lengua. Mi nombre es el profesor Pedro Gamero, hago parte del programa de licenciatura en educación. Estoy ubicado en la zona Caribe, adscrito al CECAT de Sagún. En el curso está matriculado un estudiante que se llama Edwin Fernández, el cual no puede asistir a la web conferencia porque en la región geográfica donde se encuentra ubicado no tiene conectividad, y también ha manifestado que se le dificulta entrar cotidianamente al curso y pues mandó el soporte de la empresa donde está desarrollando su actividad laboral y ha venido desarrollando sus actividades, enviando sus actividades a través de mensajería interna. Edwin, cuando pues logre ingresar al curso, escuchará la web de la realimentación. Vamos a desarrollar la siguiente agenda. En momento inicial, presentación de la red de tutores, está conformada solamente por el profesor Pedro Gamero, que funge como tutor y director del curso. Y vamos a presentar la actividad 1, contextualizar el debate lengua cultura. Y también vamos a tener en cuenta los contenidos del curso. Desarrollo, vamos a hablar de la actividad 1, vamos a reflexionar sobre la actividad 1 y vamos a hablar de la actividad 2, recolectar léxico. Y 4, apliquemos lo aprendido. Momento final, atención a preguntas de los participantes, aprendizaje y evaluación del encuentro. Bien, aquí esta parte no la vamos a lograr desarrollar porque, como les manifesté inicialmente, la situación de nuestro estudiante pues no está en la web. El desarrollo, el curso Lenguas Nativas pertenece al nuevo currículo de la resolución 5218. El código del curso es 551064. El número de créditos académicos tiene 2. La tipología del curso es teórico. Red de curso, el profesor Pedro Gamero de la Espriella. Estrategia de aprendizaje es la estrategia de aprendizaje utilizada en este curso, es el aprendizaje basado en la investigación. Esta estrategia está acorde a lo planteado en el curso, en los resultados de aprendizaje, en el desarrollo de todo el proceso. Entonces, aquí pues el estudiante hace un proceso investigativo de cuál es la situación actual de la lengua nativa en Colombia, teniendo en cuenta el contexto el cual pues el estudiante seleccione. Y está matriculado
un estudiante que hace parte del programa de licenciatura en educación. La unidad 1 tiene como título Lengua y Cosmovisión. El curso se estructura en dos unidades temáticas. La primera unidad aborda lengua y cosmovisión. La segunda unidad, la reutilización de lenguas en educación. No cabe duda que en algunos escenarios geográficos de Colombia todavía se conserva la lengua nativa y también se conserva la cosmovisión de esas lenguas, de cómo concebir toda esa percepción de cómo mirar la cultura, cómo miran el mundo a su alrededor. Pero en otros escenarios geográficos, por ejemplo, como la lengua nativa zenú, ya esa lengua no existe. De pronto, acá en la zona donde estoy ubicado, hablarle geográficamente, podemos hablar de la lengua Veracatío, que se encuentra ubicada en el Alto Sinú, en el municipio de Tierra Alta, departamento de Córdoba, el cual se ha venido desarrollando un trabajo interesante desde el programa de licenciatura en educación para que esta lengua no llegue a desaparecer. Y también en ese sentido, pues se ha venido haciendo un trabajo desde las prácticas pedagógicas y educativas, donde los estudiantes que están realizando esa práctica se preocupan por llevarle la inquietud al docente, a los docentes, al rector y la parte administrativa y tener en cuenta esto en el PEI de la institución educativa, en la misión, visión, los objetivos del PEI, los propósitos de formación, entre otros aspectos a tener en cuenta. Entonces, esto es lo que busca desde el programa de licenciatura en educación, la licenciatura en educación. Es un compromiso de ustedes como futuros educadores, futuros formadores en sus comunidades étnicas. Por ejemplo, puede ser la lengua zenú, la lengua en Veracatío, la lengua de los pastos, etcétera. Entonces, en algunas zonas, por ejemplo, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Valledupar, por ejemplo, los cancuamos todavía conservan esa costumbre, esa identidad, esa cosmovisión de su lenguaje. Entonces, aquí tenemos que la evaluación del curso se realizará a través de 4 actividades implementadas por medio de la presentación de un trabajo individual, que consiste en la construcción paulatina y acumulativa de elaborar y presentar el material didáctico, el cual representa el producto final del curso e implica la entrega de avances que van siendo retroalimentados por la tutoría y por ende el estudiante mejora su texto progresivamente. Entonces, aquí tenemos el ejercicio que vamos desarrollando. Entonces, vemos que inicialmente se desarrolló la actividad 1, la contextualización de la zona geográfica donde vamos a seleccionar la lengua y cultura. Entonces, lo interesante es que donde seleccionemos el contexto o el entorno geográfico, allí todavía esté, qué sé yo, la cultura, la lengua nativa, la cultura, y hacer el análisis de toda esta situación y cómo nosotros podemos fortalecer de pronto las falencias de acuerdo al diagnóstico que se realice por parte del estudiantado. Entonces, para esto, para ello, tenemos unos elementos importantes
tenemos unos elementos importantes. Por ejemplo, la unidad 1, lengua y cosmovisión, nos está invitando a revisar unos documentos, las fuentes teóricas. Entonces, aquí en esta primera web conferencia del curso se presentará un diálogo en torno a la apropiación de esos contenidos y la fundamentación teórica conceptual del trabajo final deberá establecer un diálogo con esta fuente. Entonces, primero nosotros, de alrededor de estudiantes, vamos a documentarnos, a tener las fuentes documentales, las fuentes teóricas. Y se ha propuesto, por ejemplo, inicialmente en Montes Rodríguez, 2018, taxonomía y cadenas de asociaciones, recorrido por temas etnolingüísticos en Ticuná, Yuriticuna de la Amazonía colombiana, Boletín de Antropología, Universidad de Antioquia. Entonces, es importante que nosotros nos apropiemos de esta interesante información que nos brinda la referencia bibliográfica de la taxonomía y cadena de asociaciones recorrido por temas etnolingüísticos. Esto le va a permitir a ustedes una visión de cómo nosotros indagar, realizar nuestra investigación en el contexto seleccionado. Pero también tenemos a Vera Noriega, J. Pimentel, Albuquerque, redes semánticas, aspectos teóricos, técnicos, metodológicos y analíticos de las lenguas nativas, ¿sí? Luego tenemos a Usopp 2004, la lexicografía bilingüe en la actualidad y su valorización, Universidad de Caruña. Entonces, ya nosotros para poder tener el éxito de esta investigación, que es interesante del aspecto etnoeducativo, debemos revisar los recursos educativos bibliográficos, ¿sí? Importante para nosotros poder comprender y poder acercarnos a la comunidad y establecer ese diálogo con las comunidades indígenas. Porque para nadie es un secreto que hay que saber cómo llegarle a estas comunidades para que ellos nos puedan brindar la información. Porque para nadie es un secreto que estas comunidades son muy celosas con su cultura, con su cosmovisión, con su lengua. Entonces, es importante, primero, tener toda la pedagogía, esa herramienta que nos permite a nosotros acercarnos a estas comunidades indígenas. Hablemos de la actividad 1. ¿Cómo se desarrolló la actividad 1? Entonces, aquí el estudiante hace una exploración del diseño general del curso. Debe leer el sílabo, la agenda, la guía, la rúbrica, presentación y presentarse en foro general, el tema de interacción social, hacer su presentación, ofreciendo sus datos a los participantes del curso, incluyendo de manera especial la identificación que trabajo en el curso, la lengua nativa 0, es decir, esta es la lengua nativa 0 es la secuencia de la lengua nativa 1. O sea, vamos a continuar con ese proyecto que realizamos en la lengua nativa 0. Y vamos a continuar con la investigación en este curso. Entonces, tenemos las siguientes acciones de actividades, de saberes. Entonces, vamos a activar nuestros saberes. Entonces, dice, realiza una lectura y estudio de los siguientes documentos. TV UNAM, lengua indígena, alternativa o extinción. ¿Qué nos dice este documento? ¿Sí? ¿Cómo están actualmente la lengua nativa en Colombia? Es un documento tomado de Colombia Aprende. Entonces, aquí luego de haber realizado esta lectura, ya nosotros sabemos en qué contexto vamos a trabajar. Entonces dice, ingrese al foro de la actividad 1 del entorno de aprendizaje y responda una de las siguientes preguntas. Una de las siguientes preguntas.
De acuerdo con la charla de los lingüistas de la UNAM, ¿qué límite tiene la metáfora de hablar de la extinción de las lenguas y las culturas y cómo afrontar desde la educación intercultural esta situación? Es decir, no podemos decir que, que es difícil afrontar esta situación por la cual pasan las lenguas nativas en Colombia, sabiendo que de pronto no todas las instituciones están a espalda a preservar, conservar y fortalecer la lengua nativa. Y también a través de este documento nos podemos dar cuenta en la zona, en el contexto, que es una institución netamente indígena, si responde, si el currículo está contextualizado a la cultura, por ejemplo, según a la cultura de los pastos, cuántos hacer un diagnóstico de cuántos docentes son etnoeducadores, son de la misma comunidad. Entonces, eso es valioso para ustedes, el desarrollo del curso, poder abordar todo el proceso investigativo y el cambio que se debe dar en la zona. Inicialmente el cambio lo va a dar la institución a través de los estudiantes, a través de los padres de familia. Tenemos una pregunta. De acuerdo con la charla de los lingüistas de la UNAM, ¿qué límite tiene la metáfora de hablar de la extinción de la lengua? ¿Será que podemos hablar de la extinción de la lengua? En algunas zonas, yo le comentaba, por ejemplo, que acá en el resguardo indígena de San Andrés Santo Avento, ya la lengua desapareció. La cultura, bueno, todavía se conservan algunos rasgos culturales y los estudiantes de las prácticas pedagógicas han venido fortaleciendo, haciéndole ver la toma de conciencia principalmente al rector, que es el foco de la institución, la parte administrativa y los docentes para que tengan en cuenta estructurar el, el PEI de la institución y colocarle la parte no educativa. De pronto ellos no ven la cátedra CENU o la cátedra de los pastos, etcétera, de acuerdo al contexto geográfico. También tenemos una segunda pregunta que dice, ¿con qué comunidad, lengua nativa y tradición cultural puede usted desarrollar un ejercicio de investigación y desarrollo didáctico para el fortalecimiento de la misma? Ubique la comunidad geográficamente y ofrezca datos. Aquí ya observamos que Edwin ya tiene seleccionada la comunidad con la cual va a trabajar, va a indagar con cuál es la situación de la lengua nativa, cómo es la cultura, eh, para hacer todo ese ejercicio y establecer, diseñar un material didáctico. Este material didáctico es el que le va a permitir como estrategia de enseñanza, aprendizaje para la lengua nativa, ¿sí? De pronto darle unas pautas a los docentes de la institución, porque en algunas instituciones, en la zona geográfica donde nos encontramos ubicados nosotros, observamos que existen de pronto estudiantes en Veracatío, existen 50 estudiantes, pero que esos 50 estudiantes que son lengua, manejan la lengua nativa, están mezclados con estudiantes que hablan el español y que le dan mayor valor al español que a la lengua nativa. Entonces, esto, ¿qué podemos decir de esta situación? Que puede ya desaparecer el estudiante nativo, se adapta ya a una nueva lengua con la cual está relacionándose. ¿Por qué? Porque el PEI de la institución no tiene la contextualización del trabajo de la lengua nativa. Entonces, es interesante la propuesta aquí de establecer el material didáctico para el fortalecimiento de la lengua. Entonces, ya tenemos ubicada la comunidad. En este caso, me ubicaría en, en Tierra Alta, ¿sí? Allí me ubicaría
y comenzaría ya a trabajar lo que es Conojen Veracativo. Aquí de pronto tenemos una tercera pregunta. ¿De qué aspectos de su historia o cultura podría recopilar elementos de la tradición e historia oral? ¿Y qué importancia tendría ello para los espacios educativos formales? Entonces, esta pregunta son una pregunta, tres preguntas propuestas, pero que ustedes también pueden formular sus preguntas, socializársela a los docentes, de pronto el docente de la institución, o si no es docente, sino una comunidad indígena en la cual ustedes tomaron, eh, dialogar con estos ancianos, esta cultura, y comenzar como que a elaborar todo este diagnóstico, con el propósito de entregar el material didáctico. Aquí tenemos un punto importante. Entonces, en la actividad 2 es recolectar el léxico de la cultura donde ya se seleccionó eh, la zona. Entonces, dialogar, así como de acuerdo a las pautas de la actividad, recolectar el léxico, ¿sí? Entonces, de pronto podemos, en esa zona donde ustedes contextualizaron, de pronto se puede encontrar con fuentes primarias, fuentes secundarias, para recolectar el léxico. O también algo importante que ha venido sucediendo con los estudiantes acá que han desarrollado la lengua nativa, han tratado de buscar estudiantes que están desarrollando sus estudios, por ejemplo, en universidades acá en la zona donde estoy ubicado, se han titulado y establecen un diálogo con estos estudiantes de esa zona donde están ubicados. Por ejemplo, acá estamos en el departamento de Córdoba. En el departamento de Córdoba, los estudiantes de educación, cuando desarrollaron el curso Lengua Nativa 0, 1, 2 y 3, establecieron contacto con esos estudiantes indígenas en Veracatiro que se ubican en las universidades. Y han dialogado con ellos y les ha permitido de pronto estos estudiantes con, eh, conservan, manejan el léxico. Y también estos estudiantes han llevado a nuestros estudiantes no educadores a la zona. Entonces, esto ha sido un trabajo enriquecedor donde se ha dado la trazabilidad de todo este proceso de relaciones entre recolectar el léxico. Entonces, es importante esta recolección de la actividad 2 de la recolección del léxico, vamos a mirar, van a mirar ustedes qué tanto porcentaje en la zona es fuerte la lengua nativa. No es reinventar o entregar un producto por entregarlo. Es un trabajo serio, un trabajo de, de una buena calidad para que ustedes logren su propósito de formación como futuros etnoeducadores, como futuros formadores. Tenemos un punto que apliquemos lo aprendido. ¿Qué se aprende de esta actividad? ¿Qué aprendemos de esta actividad? Aprendemos primero a valorar nuestra cultura, ¿sí? A darla a conocer en la comunidad. De pronto muchos, en el contexto donde ustedes están, muchos indígenas, de pronto ya salen a estudiar a otras universidades, ya no se quieren de pronto poner el sombrero volteado, no les gusta ponerse de pronto, colocarse de pronto, qué sé yo, los materiales, las zapatillas que elaboran, sino que ya prefieren una gorra de pronto de otra marca. Entonces, es importante también tener en cuenta que en estas actividades, para reflexionar, valorar.
lo que de pronto está allí y que todavía permanece y no está perdido, de pronto se ha perdido porque nosotros somos los responsables de que esta situación se esté presentando. Y más que todo, la institución educativa. Tenemos aquí el momento final. Tenemos el momento final que es atención a preguntas e inquietudes. Esta parte pues no la vamos a desarrollar porque nuestro estudiante no se encuentra. Evaluación del encuentro, tampoco vamos a desarrollar este punto porque, como les decía al inicio, nuestro estudiante no está en estos momentos conectado debido a su contexto geográfico. Entonces, queda aquí, Edwin, la grabación para que cuando tenga la oportunidad escuchar la grabación y con esto le va a permitir despejar las dudas e inquietudes. Y bueno, quedo atento a través de mensajería interna cualquier inquietud.